Hola mis hermanos, ¿cómo están ustedes? Les saludo en el amor del Señor y seguimos con el libro Radical, ¿ya? Vamos en la semana 4 y vamos a empezar, ¿ya? Una etapa diferente, vamos a ver estrategia radical. Así van a ser todas las lecciones de esta semana 4. Estrategia radical. Un enfoque radical en las escrituras dará como resultado que la iglesia cumpla con la misión que Dios le ha dado en la tierra. Entonces, ¿cuál es esa misión? Vamos a ver. En la sencilla orden de Jesús de hacer discípulos, esto sale en Mateo 18, en Mateo 28, del 18 al 20, ¿ya? Vamos a estar trabajando en ese pasaje. Él invitó a cada uno de sus seguidores a dar a conocer la vida de Cristo, difundiendo el Evangelio. La meta siempre es que todo el pueblo de Dios esté capacitado y preparado para llevar tantas personas a Cristo como sea posible. Y veamos las estrategias, ¿ya? Bien, vamos a ver de esta estrategia radical la lección 1. Una vida que hace discípulos. Así es el título. Seguimos con Mateo 28, del 18 al 20. Jesús se paró en la montaña, listo para ascender al cielo. ¿Y qué ordenó? Ordenó a sus discípulos que se pusieran en acción. ¿Se acuerdan de cómo empezaba? Toda potestad me es dada en el cielo y la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Son muy conocidos estos versículos, pero vuélvalos a leer y a repasar. De eso se trata. Jesús nunca tuvo la intención de limitar su invitación a los comunicadores más eficientes, a los que tuvieran más facilidad de palabra, a los organizadores más brillantes, ni a los líderes o artistas más talentosos. No, esa invitación es para todo el mundo. Todos hemos sido llamados a ser discípulos. ¿Alguna vez se ha visto a sí mismo como un hacedor de discípulos? Como que nunca tenemos esa visión, ¿verdad? ¿Por qué cree usted que tenemos la tendencia de asignar esta tarea, sobre todo a aquellos que sirven en un rol vocacional en la iglesia? ¿O usted cree que el mandato es solo para pastores, obispos? No lo sé. ¿Eminencia? No. Si los 11 discípulos que estaban allí parados tenían que enseñar a todas las naciones a guardar todo lo que Jesús les había ordenado a ellos, entonces eso tenía que incluir lo que Jesús les ordenaba ese día. Parte de hacer discípulos para aquel grupo inicial era decirles a otros que hicieran discípulos. Entonces, esos discípulos debían decir a los nuevos discípulos que hicieran discípulos y así sucesivamente. Y eso ha sido ese mandato hasta el día de hoy, año 2021. Hacer discípulos. No me lo dice a mí, se lo dice a usted y a todo aquel que acepta a Jesús como su Salvador. Es lamentable que al mirar el cristianismo de hoy encontremos una clara división entre laicos y los cristianos profesionales. Los que van a un seminario, los que estudian para pastores o qué sé yo, tantos obispos. ¿De dónde sacamos la idea de que algunas personas tienen la tarea específica de hacer discípulos mientras que otros no? De seguro no fue Jesús. ¿Qué excusas pudieran dar las personas para no involucrarse en hacer discípulos? Si la invitación es para todos. ¿Para todos? ¿Son válidas esas excusas?
Uno se sorprende al pensar en las personas a quienes Jesús encargó esa misión. Se la encargó a los grandes sacerdotes de ese tiempo, a los levitas, a los saduceos, a los fariseos, al sumo sacerdote que lo perseguía para matarlo. No, ¿verdad? ¿Pescadores? Sí, pescadores. ¿Cobradores de impuestos reformados? También. ¿Una prostituta? También. A gente sencilla del pueblo. Dista mucho del grupo central con el que la mayoría de los fundadores de iglesias sueña hoy. Puro experto. No es así. No es así. Sin embargo, parece que esto no le preocupó a Jesús, a quien le dio el mandato. Tal vez fuera porque estas personas erróneas para la sociedad estaban más listas para la misión de lo que se suponía. Durante su ministerio en la tierra, Jesús pasó más tiempo con 12 hombres que con todos los demás juntos, ¿verdad? En Juan 17, después de la lección usted analice Juan 17, ya lea el capítulo, Juan 17, donde Jesús describe su ministerio antes de ir a la cruz. No mencionó a las multitudes a las que había predicado, ni a los milagros realizados, donde él era famoso, ¿no es cierto? Pero a eso no, él no venía eso, ¿ya? Por espectaculares que fueran, ¿no es cierto?, esos hechos. Y por eso la gente lo seguía, la multitud. No eran el centro de su enfoque. En cambio, Jesús se refirió 40 veces a los hombres en quienes había invertido su vida. Ellos eran su enfoque, ir y hacer discípulos. Y esos discípulos a otros discípulos, y esos discípulos a otros más. Y así sucesivamente. Si usted siguiera el ejemplo de Jesús para hacer discípulos, ¿cómo necesitaría comenzar a pasar su tiempo? ¿Cómo arreglaría su tiempo para poder hacer discípulos de una manera intencional? Porque hay que querer hacerlo, tener la intención. No es así nomás, ¿verdad? Usted ha sido llamado a ser discípulos. Yo también. Cada uno de nosotros. Pero tenemos que hacerlo de manera intencionada. Querer hacerlo. Porque Jesús no nos obliga, pero nos da un mandato de amor. Los discípulos no se hacen por accidente, pero el proceso pudiera ser mucho más sencillo de lo que usted cree. Considere otra vez el ejemplo de Jesús. ¿Necesito ir a un seminario o 3, 4 años para ser discípulo? Jesús me dice que no. Jesús ordenó a sus discípulos que hicieran con otros lo que Él había hecho con ellos. Jesús no se sentó en un colegio, en un aula, ni en una universidad. Él compartió su vida. ¿Qué hizo? Él caminaba con ellos, hablaba con ellos y comía con ellos. ¿Cómo lo criticaban por eso, no? ¿Se acuerdan? Si él supiera, decían los fariseos, con quién está comiendo, con quién está sentado a la mesa. Gente sencilla, pecadores. Y en cada oportunidad les enseñaba acerca del reino de Dios. Él ocupaba esas oportunidades. Usted y yo podemos hacer lo mismo. En lugar de ver sus actividades comunes como cosas simples que hay que hacer el día a día, sigue el ejemplo de Jesús y comience a verlas como oportunidades para hacer discípulos. Como ejemplos, no vaya solo al mercado, al supermercado, o donde quiera ir, a la feria, ya. Lleve a alguien con usted y hable sobre la mayordomía de los recursos, como Jesús nos enseña, distribuir bien nuestro dinero. Y luego no compre comida solo para usted, compre un poquito menos para usted,
para que pueda comprar algo para otro. O de lo que compramos, compartir con otro, como lo hacemos en nuestra iglesia con nuestras canastas de amor, ¿verdad? Cuando alguien venga a cuidar a sus hijos, en vez de solo cancelar su servicio, converse con la persona. Hablen de su vida y su desarrollo espiritual. Comience a aprovechar oportunidades comunes para el acto extraordinario de hacer discípulos. Entonces, ¿cómo puede usted comenzar a hacer discípulos? Lo que yo he entendido hasta hoy es en nuestra vida diaria, en hablarle a mi vecino, en el señor del almacén, en el cual, ¿no es cierto?, nos vende el pan todos los días, el conversar con él, preguntar cómo está, hay algún enfermo, un vecino enfermo que pide oración, y así sucesivamente, ¿no es cierto?, como lo hacemos, actos de amor. A mí también, como usted, siempre me acosan las ocupaciones de la vida. Siempre estamos ocupados. Si no tengo cuidado, el hacer discípulos pasaría a un plano secundario. Entonces estemos atentos a la oportunidad que Dios nos da en nuestra vida diaria de hablarle del Evangelio a otro. Eso es hacer discípulos. Ser intencionado, ser intencional es vital en una estrategia radical. Esta es una de las estrategias radicales para hacer discípulos. En mi día a día, en ir en la micro, en el metro, ver a alguien afligido si se sentó al lado nuestro y hablarle de este Dios que puede ayudarle. Y así sucesivamente. No nos cuesta nada, ¿no es cierto? Comenzar una conversación con otro y contarle de este Cristo que un día murió en la cruz para salvarnos, ¿verdad? Ese es el del amor de Dios. Hermanos, esta ha sido la lección de hoy. Espero que la hayamos entendido todos, yo primero que ustedes, y les abrazo en el amor del Señor. Hasta pronto.